El Taller Total fue producto de una época, producto de un determinado momento, tanto de la ciudad, del país, como de la arquitectura, y en ese sentido uno tiene que situar el Taller Total en una serie de crisis que se venían gestando desde antes, una crisis social y política que tiene que ver con el cordobazo, una crisis universitaria, que era lo que estaba pasando en la universidad en ese momento y sobre todo lo que estaba pasando en la Facultad de Arquitectura, con una serie de enfrentamientos y de problemas internos que se habían derivado de la intervención que había hecho el gobierno en el 66, en la noche de los bastones largos, y también, y muy particularmente, fue producto de una crisis arquitectónica, una crisis de la disciplina que había puesto en el tapete de discusión, en la mesa de discusión, una serie de temas que en el Taller Total prendieron muy fuertemente. Y me parece que, visto a la luz de 40 años, uno tendría que entender que el Taller Total no apuntaba a generar una nueva arquitectura, y esto es como una crítica que siempre se le ha hecho de que había muy poca arquitectura, sino lo que apuntaba era a reformular la mente del arquitecto, a crear una nueva figura del arquitecto que entendiera la arquitectura como una práctica social y pudiera relacionar esa práctica social con su medio. Por eso la experiencia del Taller Total no es estrictamente una experiencia arquitectónica, sino una experiencia de pedagogía de la arquitectura. Me parece que hay muchas ideas del Taller Total que se pueden recuperar o que se pueden repensar varios años después, digamos, y sobre todo me parece que hay muchas ideas o muchas propuestas del Taller Total que se han seguido desarrollando, evidentemente no con la misma radicalidad ni con el mismo nivel de politización que se llevaron acá en el Taller Total, pero sí que se han seguido trabajando en otras facultades del mundo. Una de las principales, y que además también fue muy programática dentro del Taller Total, tenía que ver con la necesidad de un trabajo interdisciplinario, serio, sostenido, programático, ¿no? Realmente tratar de superar el nivel de provincialismo de la arquitectura o de los arquitectos y empezar a trabajar con otras disciplinas que también hacen a la construcción del hábitat. Entender que la arquitectura no es el mero hecho del diseño, sino que está compuesto por una serie de variables antropológicas, sociológicas, históricas, económicas, que vuelven necesario un trabajo interdisciplinario. Sin duda que 40 años después de haber egresado, yo no tengo duda de la importancia que ha tenido esa formación en lo que actualmente hacemos. Yo suelo decir que nadie fue el mismo después de haber cruzado esa experiencia y de haber entendido que no podía haber ejercicio profesional, no podía haber vinculaciones entre lo que uno sabe y puede ayudar a la sociedad sin que pasaran por la cuestión social. Esto quiere decir por los sectores más desfavorecidos. Sí creo que ese legado siempre puede ser retomado por nuevas generaciones, por nuevos enfoques de la formación universitaria y ayudar a que se produzcan cambios o mejoras que quizás en su momento no alcanzaron a hacer. Recuperar los conocimientos y saberes que otros actores sociales y en otros sectores de la sociedad poseen y poner esos conocimientos a dialogar para atender los problemas de la población en su conjunto. La articulación con otras áreas de conocimiento, poder pensar integralmente los problemas, fue un punto central de la propuesta del Total que hoy debe ser revitalizada y repensada para pensar los problemas de hoy. Otra de las temáticas me parece que es importante rescatar esa capacidad de imaginación arquitectónica, digamos. Eso estaba muy ligado a la arquitectura del momento, a lo que era la arquitectura moderna, a las vanguardias arquitectónicas, pero bueno, a partir de lo que se ha dado en llamar la posmodernidad, en cierta manera la
la arquitectura ha perdido su capacidad de imaginar futuros posibles, pensar soluciones que trasciendan el mero edificio y que puedan comprometer a la ciudad en una transformación. Salir del lugar del saber, del demiurgo, que a partir del diseño genera lo que la ciudad debe ser, salir de esa torre de marfil, encontrarse con la realidad y a partir de eso proponer soluciones que permitan una transformación social. La universidad necesita un modelo territorial, espacial, que esté vinculado con la gente. No programas solamente que tengan la intención de hacer actividades extensionistas, sino que la universidad esté vinculada justamente a la realidad social, a la realidad urbana, y en función de esto ser una institución más accesible, digamos, de entrada y de salida, en donde se piensan, se trabajan, se estudian, se investigan este tipo de acciones. Y esto también nos va a dar un perfil de profesional distinto, o sea, un profesional comprometido con las necesidades de la sociedad y no un profesional que está trabajado o preformateado, digamos, en la abstracción de la realidad del mercado. El compromiso con una sociedad, el trabajo con una perspectiva del hábitat y vinculado a los que más lo necesitan. Cómo pensar la función social de la arquitectura y la función social de la universidad en ese contexto. Hoy pensar la función social nos tiene que interpelar en términos de pensar la educación superior como un bien público y en ese punto posicionarnos en relación a la universidad no puede ser una oportunidad de negocios. La universidad generalmente se arma en un trípode que tiene que ver con la docencia, la investigación y la extensión. Y la extensión es justamente el área en donde intenta articular este contacto con la comunidad, con la realidad, a diferencia de la experiencia del taller total, una experiencia que articuló todo en un solo programa, en todos los niveles, con el equipo docente de una manera interdisciplinaria. Y creo que esto es mucho más abarcativo, digo, la experiencia particular que se dio en el taller total. La cuestión de cuál es el lugar que le cabe a la universidad pública hoy en la garantía del derecho a la educación y cuál es el aporte que desde la universidad podemos hacer, me remite a pensar lo que definió ya la Conferencia Regional sobre la Educación Superior en 2008 respecto de la educación superior como un bien público, como un derecho de los ciudadanos y por lo tanto que debe ser garantizado por el Estado. Cuestiones respecto de la universalización de la educación superior, de la innovación y cooperación para la producción y difusión de conocimiento científico, el fortalecimiento de la universidad pública, abierta y democrática y la responsabilidad ética y política de la universidad. Me parece que estas 4 cuestiones son centrales para pensar hoy cuál es el compromiso de la universidad y cuál es el compromiso a futuro de la universidad pública. Creo que le falta mucho a la universidad. Todavía el tema, sobre todo en las facultades de arquitectura, sigue siendo un tema un poco marginal, no es un tema central. Yo opino que a pesar de los avances que hemos tenido, es necesario darle mayor importancia, mayor espacio a esta perspectiva. Me parece que la facultad ha tendido a pensarse cada vez más sobre sí misma, olvidándose de que es parte de una universidad, que es parte de una universidad pública, ¿no? Digo, una cultura académica que sea mucho más democrática y mucho menos verticalista. Y esto es realmente difícil, digamos, pero tiene que ver con cómo se distribuye y cómo circula la creación de conocimiento, las discusiones. Por ejemplo, un punto central que se ha perdido, me parece a mí, es la idea de generar un pensamiento crítico. Si hay una palabra que en esta facultad se usa poco, es la idea de un pensamiento crítico. Pensamiento crítico respecto a la facultad, respecto al trabajo de los docentes, respecto al trabajo de uno mismo, ya sea estudiante, docente o egresado, y también un pensamiento crítico respecto a la propia práctica profesional.
Y la idea de la acción y la reflexión es una de las metodologías más importantes a la hora de pensar estos proyectos extensionistas, y el compartir las experiencias con otras áreas académicas, con otras realidades, siempre nos nutre porque bueno, aportan justamente experiencias, tiempos, formas de evaluar, las lógicas de participación, modos de encarar los proyectos. Hay herramientas que son comunes, que tienen que ver con cómo recuperamos información de una manera participativa y colectiva, y por otro lado cómo construimos herramientas de diseño y planificación también gestionados por los equipos interdisciplinarios e intersectoriales. Estas experiencias son muy diversas porque responden a realidades muy distintas, y estos encuentros, como hace 2 años que se vienen realizando aquí en Córdoba, el Taller Total, creo que son paradigmáticos en este sentido, digamos, en donde pretende articular una suerte de redes, de organizaciones, cátedras, instituciones que están trabajando con las problemáticas de la realidad latinoamericana, y estos contactos también, además de nutrir, digamos, permiten obtener mucha más fuerza y energía a la hora de hacer proyectos conjuntos, digamos, intercambios, niveles de formación, bibliografía, el aporte que se pueden hacer en distintos congresos, y además, bueno, cómo influyen este tipo de gestiones en los gobiernos locales, en los encuentros que tienen que ver con el hábitat, el ambiente. Siempre hay un aporte y una mirada crítica desde estas experiencias, así que conformar esta red casi que sería una estrategia clave en siglo XXI, digamos, frente a los otros intereses que son exactamente los opuestos, que intenta de alguna manera desarticular este tipo de organizaciones de base, populares y de universidades comprometidas con la realidad. Hay muchísima gente, muchísima juventud que está ávida por tener este tipo de experiencia o este tipo de compromiso. Es absolutamente cierto de que la universidad requiere de un compromiso de estas características como lo tuvo el Taller Total. Tengo la plena seguridad de que cada vez que los jóvenes han tenido la ocasión de ver otra perspectiva del ejercicio profesional y de descubrir otras cosas, buena parte la han sabido aprovechar. Yo descreo, digamos, de los que se quejan de una juventud que no le interesan las cosas. Yo creo que tenemos una juventud muy inteligente, con mucha vocación de comprometerse, pero creo que somos los adultos, y es la universidad particularmente, la que tiene la obligación de brindar las oportunidades para descubrir estos nuevos enfoques. En general, las experiencias históricas son únicas, lo cual no significa que uno no las pueda recuperar, ¿no? Y yo creo que recuperando la experiencia del Taller Total, algo que recién comienza a tomar visibilidad, creo que uno puede volver a plantear la pregunta por las relaciones entre arquitectura y política. Volver a plantear toda esa complejidad que existe entre el pensamiento arquitectónico y el contexto social, político, cultural. Digamos, ese es el tipo de relaciones entre arquitectura y política que uno debería volver a plantear, teniendo en cuenta justamente que el espacio de experiencia, los horizontes de expectativas han cambiado radicalmente respecto a los años 70, pero que todavía sigue siendo necesario, porque siempre va a seguir siendo necesario, volver a problematizar cuál es la práctica profesional, cuál es la relación de la arquitectura con la sociedad, con la cultura, etc.